Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Coinonía Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia. Qué gusto que estamos juntos nuevamente. Hoy, hermanos, en horario especial. Hoy tuvimos que pasar el programa hasta las 11 de la noche. Pero también estamos contentos porque sabemos que el equipo de casa, los Toros de Tijuana, ya están en la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Felicidades a los Toros y hay que seguir apoyando a los equipos tijuanenses. Y pues tenemos, hermanos, tenemos que ir combinando los tiempos de esta radiodifusora. Sabemos que la 1420 ya tenía un compromiso con la organización de los Toros de Tijuana y este equipo que está ayudando, que está haciendo cosas para que nuestra ciudad sea mejor. Entonces les deseamos mucha suerte al equipo de los Toros de Tijuana, a toda su organización, a la familia Uribe, para que les vaya muy bien en esta serie final que comenzarán a jugar el próximo miércoles en Tijuana. Hermanos, con este preámbulo deportivo ya iniciamos el programa. Hoy es lunes 5 de septiembre del año 2016 y, hermanos, pues muy contentos porque la noticia que tuvimos ayer, el acontecimiento, mejor dicho, que tuvimos ayer de la canonización de Santa Teresa de Calcuta, ya es una realidad y fue una ceremonia muy emotiva. El programa de hoy lo vamos a dedicar precisamente a la nueva santa, a Santa Teresa de Calcuta, que un día como hoy, 5 de septiembre, murió, pasó a la casa del Padre. Y por eso es que ayer se canonizó y ya fue designado el día de hoy, 5 de septiembre, como el día consagrado, el día dedicado a Santa Teresa de Calcuta. Hermanos, y vamos a hablar precisamente de muchos hechos que tuvo durante su vida la Madre Teresa y que precisamente después de su muerte, al irse estudiando los documentos que existen, pues nos dimos cuenta de que Santa Teresa de Calcuta tuvo visiones de Jesús. Vamos a hablar de ese tiempo en el que ella tuvo esas visiones. También, hermanos, vamos a hablar de su biografía, de su vida, varios hechos que pues se queda uno impresionado. No cabe duda que los santos, la vida de los santos, pues es muy interesante que la conozcamos porque siempre nos servirá de ejemplo para poder nosotros llegar a esa meta, a la santidad, a vivir en comunión con Dios en el cielo, con su Hijo Jesucristo en compañía del Espíritu Santo. Alcanzar la santidad, a aprovechar el tiempo que estamos en esta vida para asegurar la vida eterna. También, hermanos, vamos a analizar, vamos a leer toda la homilía que ayer, durante la ceremonia de canonización, en la misa de canonización, el Papa Francisco pronunció, y ya verán el ejemplo tan hermoso que nos dio Madre Teresa, y que la misa de ayer pues iba muy de acuerdo a el año de la misericordia, la doctrina del Papa Francisco, que nos ha hablado durante todo este año de la misericordia, y lo relaciona muy bien con el testimonio de vida de Santa Teresa de Calcuta. Llámenles a sus amigos, hermanos, ya sabemos que es tarde, son las 11 de la noche, pero inviten a sus amigos y a sus familiares para que sintonicen 1420 de AM, Coinonía Radio,
levantando la voz para evangelizar, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Y hermanos, qué importante es que le demos difusión a esta obra. Vamos a comenzar, hermanos, como acostumbramos, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De sangre, vámonos de lleno, hermanos, a hablar de Santa Teresa de Calcuta. De sangre soy albanesa, así decía Teresa de Calcuta, pero de ciudadanía soy india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Así se definía a sí misma la Madre Teresa de Calcuta, hoy santa. De sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. Y en lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Una humildad que impresionaba, que impactaba, porque tenía tanto poder de convocatoria, ya había trascendido su obra, y ella seguía con una sencillez que, la verdad, cuando la veías, no dabas crédito a toda la obra que una persona sencilla, chaparrita, de aspecto muy humilde, tenía pues la Madre Teresa. Y era pequeñita, yo recuerdo haberla visto en playas de Tijuana, la vi alguna vez, estuvo en varias ocasiones y varios días aquí en nuestra ciudad. Me acuerdo que de las primeras veces que vino, pues era un acontecimiento, y ya se hablaba que ella llevaba una vida de santidad, que seguramente sería una santa. Entonces despertaba mucho interés por ir a verla, y sí, iba a estar en playas de Tijuana. Creo que era la primera vez que venía a Tijuana. Se hospedó allá en playas de Tijuana, en la casa de alguna familia, y salía del lugar donde estaba y se dirigió en un carro abierto, en un camión abierto, saludando a toda la gente, así como los recorridos que hacía el Papa. Recuerdo que había mucha gente en las calles para saludarle, y se dirigió a la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella del Mar, y ahí tuvo una reunión con todo el presbiterio de Tijuana. ¿Cómo me colé allí a esa reunión? No sé. Yo me acuerdo que entré, no le pedí permiso a nadie, era para puros sacerdotes, y me tocó estar presente en esa audiencia que Santa Teresa de Calcuta le dio a todos los sacerdotes. Recuerdo que el obispo era Emilio Berlé, el señor Emilio Berlé, y había pues muchos sacerdotes también amigos, de tal forma que nos tocó saludarlos. Pero la parte importante es que ella se veía ya, no era una anciana en aquel tiempo, pero sí se veía con su piel muy arrugada,
sabemos que ella se gastó en su trabajo, se gastó su vida, se gastó su integridad física y estaba arrugada. Era muy pequeña de estatura, y ella una de cuerpo muy pequeño, como les decía, hermanos, muy sencilla, muy humilde, demasiado humilde. Hace ratito les decía que te impactaba su humildad, y dejaba de pasar lo que tuviera que pasar, y nunca, en el tiempo que la vi, nunca buscó el protagonismo, siempre le dio su lugar a las personas, y ella, pues cuando ya le indicaban, seguía recibiendo órdenes. No obstante, a ella es a la que habíamos ido a ver todas las personas que estábamos allí reunidos. Dirigió un mensaje de amor, un mensaje de conciencia a todos los sacerdotes de Tijuana, diciéndoles que Tijuana, que ellos por vivir en Tijuana tenían una oportunidad muy grande y una responsabilidad también igual de grande para atender a los más necesitados, que Tijuana representaba un reto. Y no obstante su sencillez, tenía una voz muy firme, una voz angelical, melodiosa, muy dulce, pero muy fuerte y muy firme. Hablaba en inglés, un inglés como el que se habla en Inglaterra, con ese acento, no el inglés que se habla en Estados Unidos, y muy congruente, y sobre todo hablaba frases muy claras. Recuerdo que alguien le traducía y algunas frases se le escapaban a la persona que estaba traduciendo, pero el inglés que hablaba era perfecto y daba una candidez, una dulzura en su tono de voz, que se entendía perfectamente y que era fuerte, palabras muy fuertes, queriéndonos hacer conciencia del trabajo que teníamos. Vamos a una pausa, hermanos, y volvemos, no le cambien. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y estamos hablando de la biografía, de la vida de Santa Teresa de Calcuta. Y ella fue la menor de los hijos de Nicola y Drenk Boyarsky. La bautizaron con el nombre de Gonza Agnes. Recibió la primera comunión a los 5 años y medio y la confirmación la recibió en 1916. Cuando ella tenía 8 años, murió su padre y su familia pasó por una gran necesidad económica. Cuando llegó a los 18 años, dejó la casa de la familia para ingresar al Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como las Hermanas de Loreto en Irlanda. Allí tomó el nombre de Hermana María Teresa por Santa Teresa de Lisieux. Llega a Calcuta el 6 de enero de 1929, después de hacer sus primeros votos en mayo de 1931, es destinada a la comunidad de Loreto en Tali, en esa ciudad de la India, donde fue docente de las alumnas del Colegio de Santa María. El 24 de mayo de 1937, la hermana Teresa hizo su profesión perpetua y llegó a convertirse en directora del mencionado colegio en 1944. Sin embargo, un 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a Darjeeling para realizar su retiro anual, Madre Teresa recibió lo que ella llamó la inspiración, su llamada dentro de la llamada. Aquel día, la sed de amor y de almas
se apoderó de su corazón. En la siguiente semana, víctimas de locuciones interiores y visiones, el mismo Jesús le reveló su deseo de encontrar víctimas de amor que irradiasen a las almas su amor. Ven y sé mi luz, le dijo el Señor. Muy pocas personas conocían, hermanos, que Santa Teresa de Calcuta pues tuvo visiones, que tuvo un llamado de Dios. Del mismo modo, le pidió que fundara una congregación religiosa al servicio de los más pobres entre los pobres. Y fue así como después de muchas dificultades, el 17 de agosto de 1948, se vistió por primera vez con el sari blanco orlado de azul y salió del convento de Loreto para introducirse en el mundo de los pobres. Recorrió los barrios pobres, visitó familias, lavó las heridas de los niños y ayudó a los olvidados. Todos los días recibía la Eucaristía y salía de casa con el rosario en la mano. Luego de algunos meses se le unieron algunas de sus antiguas alumnas. Así, hermanos, comenzaba su día con la Eucaristía, salía con el rosario en la mano para servir al Señor en los más pobres. Acudía a la confesión una vez a la semana. Y un 7 de octubre de 1950, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, se estableció oficialmente la nueva congregación de las misioneras de la caridad. Recorrió los barrios pobres, visitó familias, lavó las heridas de los niños. Fíjense, hermanos, cómo es el trabajo que la mayoría no queremos hacer. Y precisamente ese fue el ministerio que ella escogió. Y como ya también les había dicho, que en 1950, el 7 de octubre, se establece oficialmente la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Y tiempo después envió a sus hermanas a otras partes de la India y abre otras casas en Venezuela, Roma, Tanzania y en los 5 continentes. Con el tiempo funda también a los Hermanos Misioneros de la Caridad, la rama contemplativa de las hermanas, los Hermanos Contemplativos y los Padres Misioneros de la Caridad, así como a los colaboradores de Madre Teresa y a los colaboradores enfermos y sufrientes, lo que inspiró a los misioneros de la caridad laicos y al movimiento sacerdotal Corpus Christi. Se dice fácil, se lee en 2 renglones, pero cuánto trabajo, cuánto riesgo habrá representado el mandar, el abrir la primer casa, pues primero allá en Calcuta y luego la primer casa las envía en Roma, en Tanzania y luego Venezuela, de tal forma que su labor es reconocida en todo el mundo. Pero imagínense ustedes, porque con tanta preparación, con tanta capacidad que tenía Madre Teresa, seguía permaneciendo tan humilde. Entonces, hermanos, ¿cómo es de admirar? Fíjense, en 1979 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz y los medios de comunicación empezaron a seguir con más atención las obras que daban testimonio de la alegría de amar y de la grandeza y dignidad de cada persona humana. ¿Cómo era el común denominador de todas sus acciones? Que no obstante tanta capacidad, ella seguía siendo tan humilde. Al final de su vida y a pesar de sus problemas de salud, Madre Teresa continuó sirviendo a los pobres. Después de encontrarse por última vez con San Juan Pablo II, retornó a Calcuta y el 5 de septiembre de 1997, un día como hoy, volvió a la casa del Padre. Gran ejemplo de amor nos ha dejado
la Madre Teresa de Calcuta. Y, hermanos, un detalle importante. Ella viene y funda primero una casa aquí en Tijuana y luego siguió fundando casas hasta llegar a 6 casas hay aquí de las misioneras de la caridad. Y hermanos, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que Tijuana es una tierra de oportunidades. Tijuana nos da la oportunidad de ser santos. La obra de Santa Teresa de Calcuta, su obra la hizo santa, su obra a favor de los pobres, de los necesitados. Y hermanos, no nada más los pobres en cuestiones materiales, no nada más los que no tienen dinero ni casa, sino todas las personas que no tienen amor, que no tienen compañía. Esos también recibieron la ayuda de los misioneros de la caridad, obra de Santa Teresa de Calcuta. Entonces, hermanos, si ella nos lo advirtió que Tijuana tiene muchas necesidades, ¿qué quiere decir? Que Tijuana, nuestra ciudad, representa para nosotros la oportunidad de ser santos, ayudando en las necesidades que tienen nuestros hermanos. Es importante, hermanos, es importante que tomemos conciencia de esta invitación que nuestra ciudad nos hace. Y, hermanos, fíjense, les decía que si sabíamos que la Madre Teresa tuvo visiones de Jesús, pues sí. El 29 de agosto de este año en Roma tuvimos las declaraciones de uno de los colaboradores de la Madre Teresa, y él afirmó que la Madre Teresa dialogó y tuvo visiones de Jesús antes de fundar a las misioneras de la caridad, algo que no se supo sino hasta su muerte, sino hasta después de su muerte, un hecho que también era ignorado por uno de sus amigos durante 30 años, el padre Sebastián Bachacala. El 29 de agosto del 2016, en un diálogo que tuvo el padre Bachacala con Así Prensa, el sacerdote misionero de la caridad explicó que este dato fue un gran descubrimiento. Cuando en 1997, solo 2 años después de su muerte, se abrió la causa de canonización de la religiosa, se encontraron diversos documentos en los que se relataban estas locuciones y visiones que la Madre Teresa tuvo muchos años después. Tuvo muchos años atrás. El periodo de esta profunda experiencia transcurrió entre el 10 de septiembre de 1946 y el 3 de diciembre de 1947, cuando la Beata aún permanecía en las Hermanas de Loreto. La Madre Teresa escribió un día que durante la comunión le escuchó decir a Jesús: quiero religiosas indias, víctimas de mi amor, que sean como Marta y María, que estén tan unidas a mí como para irradiar mi amor a las almas. Quiero religiosas indias, víctimas de mi amor, que sean como Marta y María, que estén tan unidas a mí como para irradiar mi amor a las almas. Imagínense, hermanos, recibir este mensaje de nuestro Señor directamente de Jesús, y cómo será el hambre de Dios para que le pertenezcamos, cómo será su amor por nosotros, que llega a ese extremo de manifestarse a algunas personas que viven con nosotros para que nos den, para que nos iluminen y que sepamos el amor tan grande que tiene Cristo por nosotros. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. No le cambie. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico.
Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y estamos hablando de las visiones, de esta revelación que la Madre Teresa tuvo con nuestro Señor, donde le pedía: quiero religiosas indias víctimas de mi amor, que sean como Marta y María, que estén tan unidas a mí, para irradiar mi amor a las almas. Y en estas locuciones el Señor instruyó a la Madre Teresa para que fundara las misioneras de la caridad. Y otra de las cosas que le dijo Jesús a la religiosa fue: ven, sé mi luz, que es además el título del libro que el postulador de la causa de canonización, el padre Brian Kolodiechuk, publicó con las cartas privadas de la Beata. En otra de las visiones, Jesucristo le dijo a la Madre Teresa que en la nueva congregación debía haber religiosas libres, cubiertas con la pobreza de la cruz. Quiero hermanas obedientes cubiertas con la obediencia de la cruz. Quiero religiosas llenas de amor, cubiertas con la caridad de la cruz, lo dijo el padre Bashakala. Luego de esta muy intensa época de visiones y locuciones del Señor, en 1949, la Madre Teresa comenzó a experimentar una terrible oscuridad y sequedad en su vida espiritual. Una etapa que duraría 50 años, casi hasta el final de sus días. Un tiempo que en la vida de fe puede llamarse la noche oscura. ¿Cómo habrá sorteado la Santa Teresa de Calcuta todo este periodo de oscuridad, de desierto, de sequedad, que así le conoce en la vida de las personas que están muy cerca de Dios? Y hace unos años, en una entrevista concedida a un medio español, el padre Brian Kolodiechuk explicó que la llamada noche oscura es un momento de la vida espiritual en el que la persona es purificada antes de la unión íntima y transformante con Cristo. Lo que entendemos por noche oscura fue vivido por la Beata cuando todavía estaba en Loreto, la congregación religiosa donde empezó su entrega a Dios. Los años 1946 y 1947 fueron de íntima unión gozosa y dulce con Jesús. Jesús se me dio, decía la Madre Teresa en una de sus cartas. La unión de la Madre con Jesús fue como violenta, hondamente sentida y vivida. Luego, al empezar la obra con los pobres y la fundación de la congregación, vino esa nueva y prolongada oscuridad que ya no era preparatoria de otra etapa espiritual. De esta oscuridad habla ella en cartas a sus confesores y directores espirituales. En 1942, la Madre hizo un voto de no negar nunca nada a Jesús. Poco después fue cuando oyó que Jesús le decía: ven, sé mi luz. Al principio, la Madre llevaba la luz a lugares incluso de absoluta oscuridad física. Muchos pobres no tenían ni ventanas. Aceptó su oscuridad interior para llevar la luz a otros. Fíjense nada más la humildad de esta santa. Sabía que estaba viviendo un periodo de oscuridad con Dios. En su vida espiritual era una noche, un momento de oscuridad, un periodo de oscuridad. Pero ella aceptó su oscuridad interior para llevar a la luz a otros. El padre jesuita Neuner, uno de sus confesores, en 1962 le explicó que esa oscura noche era el lado espiritual de su trabajo apostólico. Y en el reciente diálogo
con el padre Bachacala, en Asiprensa, el sacerdote recuerda que la Madre Teresa decía que si mi oscuridad y sequedad puede ser una luz para algunas almas, déjenme ser la primera en hacer eso. Y luego fíjense lo que decía, hermanos. Si mi vida, mi sufrimiento va a ayudar a salvar a las almas, entonces prefiero sufrir y morir desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos. O sea, ella estaba siempre viendo por los demás, preocupada porque las almas se salvaran, porque quería seguir el llamado de Jesús de sé mi luz y lleva mi luz y mi amor a los demás. Entonces no le importaba sufrir, sentir esta sequedad, sentir esta oscuridad, si con eso podría salvar almas. Y no le interesaba que esta sequedad y sufrimiento tuviera que durar desde la creación del universo hasta el final de los tiempos. No le importaba, porque ella nunca vio por ella, siempre vio por los demás. Y este sacerdote recuerda que la religiosa también decía que cuando muera y vaya a casa con Dios, podré llevar más almas a Él. Es decir, no me voy a dormir en el cielo, decía Santa Teresa. Voy a trabajar más duro de otra forma. Así es como decía Santa Teresa de Calcuta. Esta increíble mujer que ayer fue canonizada, llevada a los altares y que ahora desde aquí, hermanos, en Tijuana, nos encomendamos a su intercesión, que interceda ella por nosotros, con esa sonrisa dulce, suave que tenía, llena de amor. Y ella decía, hermanos, posiblemente yo no hable todos los idiomas, pero sé sonreír y abrazar con amor al que lo necesita. Y para eso, para que se siente el amor de Dios, no se necesitan palabras, se necesita la sonrisa y el abrazo que haga que te sientas amado por Dios. Y al final de cuentas, esa era la encomienda que le había dado nuestro Señor. Sé mi luz en la tierra, lleva mi amor a todas las personas que lo necesiten. Y el Papa Francisco pues nos dijo ayer una homilía muy bonita. Ayer, 4 de septiembre, día en que la Beata Madre Teresa de Calcuta fue canonizada. Y el Papa Francisco dice, refiriéndose a las lecturas que leímos ayer domingo en la misa, ¿quién comprende lo que Dios quiere? Este interrogante del libro de la sabiduría que hemos escuchado en la primera lectura nos presenta nuestra vida como un misterio, cuya clave de interpretación no poseemos. Los protagonistas de la historia son siempre dos, por un lado Dios y por otro los hombres. Nuestra tarea es la de escuchar la llamada de Dios y luego aceptar su voluntad. Pero para cumplirla sin vacilación, debemos ponernos esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? La respuesta la encontramos, nos dice el Papa, en el mismo texto del libro de la sabiduría. Los hombres aprendieron lo que te agrada. Para reconocer la llamada de Dios, debemos preguntarnos y comprender qué es lo que le gusta a Dios, nos dice el Papa. En muchas ocasiones, los profetas anunciaron lo que le agrada al Señor. Su mensaje encuentra una síntesis admirable en la expresión: misericordia quiero y no sacrificios. A Dios, nos dice el Papa, le agrada toda obra de misericordia, porque en el hermano que ayudamos reconocemos el rostro de Dios que nadie puede ver. Cada vez que nos hemos inclinado ante las necesidades de los hermanos, hemos dado de comer y de beber a Jesús. Hemos vestido, ayudado y visitado al Hijo de Dios. Y el Papa nos decía ayer, estamos llamados a concretar en la realidad lo que invocamos en la oración y profesamos en la fe. Fíjense nada más, hermanos,
estamos llamados a concretar en la realidad lo que invocamos en la oración y profesamos en la fe. O sea, llevar a la práctica estos llamados de Dios, esta doctrina en la que todos profesamos. Y no hay alternativa a la caridad. Quienes se ponen al servicio de los hermanos, aunque no lo sepan, son quienes aman a Dios. Sin embargo, la vida cristiana no es una simple ayuda que se presta en un momento de necesidad. Si fuera así, sería sin duda un hermoso sentimiento de humana solidaridad que produce un beneficio inmediato, pero sería estéril, porque no tiene raíz. Por el contrario, dijo el Papa ayer, el compromiso que el Señor pide es el de una vocación a la caridad con la que cada discípulo de Cristo lo sirve con su propia vida para crecer cada día en el amor. Y continúa diciéndonos el Papa, hemos escuchado en el Evangelio que mucha gente acompañaba a Jesús. Y hoy, hermanos, aquella gente, nos dice el Papa, está representada por el amplio mundo del voluntariado, presente aquí en la Plaza de San Pedro, con ocasión del Jubileo de la Misericordia. Ustedes son esa gente que sigue al Maestro y que hace visible su amor concreto hacia cada persona. Les repito las palabras del apóstol Pablo. He experimentado gran gozo y consuelo por tu amor, ya que gracias a ti los corazones de los creyentes han encontrado alivio. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. No le cambie. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y estábamos analizando la homilía que el Papa Francisco pronunció ayer en la Basílica de San Pedro en el acontecimiento que nos llena de alegría porque la Madre, la Beata Teresa de Calcuta, que estuvo aquí en nuestra ciudad de Tijuana y que trabajó aquí por los más pobres de los pobres, fue canonizada. Ya podemos pedir oficialmente y con toda certeza y seguridad la intercesión de Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta ruega por nosotros. Entonces, les decía que el Papa nos recordaba las palabras del apóstol Pablo. He experimentado gran gozo y consuelo por tu amor, ya que gracias a ti los corazones de los creyentes han encontrado alivio. Y nos decía el Papa Francisco, ¿cuántos corazones confortan los voluntarios? ¿Cuántas manos sostienen? ¿Cuántas lágrimas secan? ¿Cuánto amor se derrama en el servicio escondido, humilde y desinteresado? Este loable servicio, dice el Papa, da voz a la fe y expresa la misericordia del Padre que está cerca de quien pasa necesidad. El seguimiento de Jesús es un compromiso serio y al mismo tiempo gozoso. Requiere radicalidad y esfuerzo para reconocer al Divino Maestro en los más pobres y ponerse a su servicio. Por eso, los voluntarios que sirven a los últimos y a los necesitados por amor a Jesús no esperan ningún agradecimiento ni gratificación, sino que renuncian a todo esto porque han descubierto el verdadero amor. Fíjense nada más, hermanos. Estaba describiendo la labor de Santa Teresa de Calcuta, pero también de todos los voluntarios que sirven a los últimos y a los necesitados por amor a Jesús. Ellos, estos que no esperan ningún agradecimiento ni gratificación, que al contrario, renuncian a todo porque han descubierto el verdadero amor. Igual que el Señor ha venido a mi encuentro
y se ha inclinado sobre mí en el momento de la necesidad, así también yo salgo al encuentro de Él y me inclino sobre quienes han perdido la fe o viven como si Dios no existiera, sobre los jóvenes sin valores e ideales, sobre las familias en crisis, sobre los enfermos y los encarcelados, sobre los refugiados e inmigrantes, sobre los débiles e indefensos en el cuerpo y en el espíritu, sobre los menores abandonados a sí mismos, como también sobre los ancianos alejados y a los que dejamos solos. Donde quiera que haya una mano extendida que pide ayuda para ponerse en pie, allí debe estar nuestra presencia y la presencia de la Iglesia que sostiene y da esperanza. Y el Papa recalcó: Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa dispensadora de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y descartada. Se ha comprometido en la defensa de la vida, proclamando incesantemente que el no nacido es el más débil, el más pequeño, el más pobre. Se ha inclinado sobre las personas desfallecidas que mueren abandonadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado. Ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra para que reconocieran sus culpas ante los crímenes de la pobreza creada por ellos mismos. Ayer lo dijo el Papa esto, ayer lo pronunció en su homilía. La misericordia ha sido para ella la sal que daba sabor a cada obra suya y la luz que iluminaba las tinieblas de los que no tenían ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento. Su misión en las periferias de las ciudades y en las periferias existenciales permanece en nuestros días como testimonio elocuente de la cercanía de Dios hacia los más pobres entre los pobres. Y el Papa dice: hoy entrego esta emblemática figura de mujer y de consagrada a todo el mundo del voluntariado, que ella sea vuestro modelo de santidad. Esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a comprender cada vez más que nuestro único criterio de acción es el amor gratuito, libre de toda ideología y de todo vínculo y derramado sobre todos sin distinción de lengua, cultura, razón o religión. Y nos recordó que la Madre Teresa amaba decir: tal vez no hablo su idioma, pero puedo sonreír. Llevemos en el corazón su sonrisa y entreguémosla a todos los que encontremos en nuestro camino, especialmente a los que sufren. Abriremos así horizontes de alegría y esperanza a toda esa humanidad desanimada y necesitada de comprensión y ternura. Muy bonitas las palabras, muy elocuentes las palabras que el Papa Francisco pronunció ayer con motivo de la canonización de Santa Teresa de Calcuta. Y hermanos, sabemos que aquí también la Madre Teresa vino a atenderse de problemas cardíacos que tenía. Aquí se le atendió en el Hospital del Prado, si no mal recuerda, ahí estuvo. Y pues la fortuna de médicos tijuanenses, la doctora Ubanel, recuerdo, la atendió del corazón, y fueron varios días que la prensa internacional estaba aquí en Tijuana precisamente para seguir muy de cerca el desarrollo de cómo seguía la salud de Madre Teresa de Calcuta, de tal forma que nuestra ciudad fue bendecida. Nuestra ciudad recibió a una santa que ahora ya le podemos pedir su intercesión.
Y también esta santa en su paso por Tijuana nos advirtió que Tijuana tiene muchas necesidades. Nos invitó a que participáramos de su obra, de la obra que ella estaba realizando, atender a los más pobres de los pobres. Y ella también nos enseñó que es necesario, si amas, es necesario dar, amar hasta que duela. Estos mensajes, estas frases de la Madre Teresa, pues que nos recuerdan que esta vida solamente estamos de paso, que tenemos que trabajar aquí, en esta vida, para merecer, para llegar hasta la vida eterna. Y recordemos ahora otro de los pasajes de la vida de la Madre Teresa, y este fue en 1994, un 3 de febrero del año de 1994. Fue un día histórico porque la Beata Madre Teresa de Calcuta, hoy santa, intervino en el desayuno de oración nacional que se celebra cada año en Washington, en Estados Unidos. Este día, el 3 de febrero de 1994, ante la clase dirigente estadounidense, la fundadora de las Misioneras de la Caridad proclamó con valentía la verdad sobre el crimen del aborto. Y en su discurso ante el entonces presidente Bill Clinton, la primera dama Hillary Clinton, el vicepresidente Al Gore y su esposa y otras grandes figuras políticas que no estaban de acuerdo desde luego con ella, la religiosa de origen albanés se refirió al aborto como una amenaza para la paz. Fíjense lo que dijo, fíjense el discurso que pronunció. La amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto, porque el aborto es hacer la guerra al niño inocente que muere a manos de su propia madre. Si aceptamos que una madre pueda matar a su propio hijo, ¿cómo podremos decir a otros que no se maten? ¿Cómo persuadir a una mujer de que no se practique un aborto? Como siempre, hay que hacerlo con amor y recordar que amar significa dar hasta que duela. Jesús dio su vida por amor a nosotros. Hay que ayudar a la madre que está pensando en abortar, ayudarla a amar, aun cuando ese respeto por la vida de su hijo signifique que tenga que sacrificar proyectos o su tiempo libre. A su vez, el padre de esa criatura, sea quien fuere, debe también dar hasta que duela. Al abortar, la madre no ha aprendido a amar. Ha tratado de solucionar sus problemas matando a su propio hijo. Y a través del aborto se le envía un mensaje al padre de que no tiene que asumir la responsabilidad por el hijo engendrado. Un padre así es capaz de poner a otras mujeres en esa misma situación. De ese modo, un aborto puede llevar a otros abortos. El país que acepta el aborto no está enseñando a su pueblo a amar, sino a aplicar la violencia para conseguir lo que se quiere. Es por eso que el mayor destructor del amor y de la paz es el aborto. Para mí, decía la Madre Teresa, las naciones que han legalizado el aborto son las más pobres. Le tienen miedo a un niño no nacido y el niño tiene que morir. Hermanos, hasta aquí nos ha alcanzado el tiempo. Les invitamos para que el próximo 10 de septiembre todos juntos marchemos por la paz, a favor de la PIB, de la vida, de la familia y de la paz. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que Dios nos bendiga a todos. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta en nuestro siguiente programa.